¿Cómo te va? Si te interesa el tema, mira este video hasta el final y después te desafío a que me digas que no sos otra persona. Para los miembros del canal, muchas gracias por el apoyo. Y para los nuevos, bienvenidos. En un solo video, compacto, conciso y claro, para poder entender de forma holística qué es esto del colesterol, qué es lo que se pretende hacer cuando se trata el colesterol, qué es el colesterol, qué no es el colesterol, qué hace, qué no hace, con un conjunto de datos sencillos, claramente organizados y descritos. Vamos a entender también qué es lo que sabe un médico respecto al colesterol, qué le enseñaron a él. Y para el final de este video, seguramente vas a estar capacitado y capacitada para decirme qué es lo que te parece que está sucediendo en materia de salud, en materia médica, en los países a los que vos y yo pertenecemos, o sea, los países del mundo dominado. ¿Es el colesterol la causa de las arterias tapadas? ¿Es el colesterol la causa de los infartos? ¿O en realidad son otras las verdaderas causas? Y hay una campaña de tergiversación de información para que tanto las personas como la comunidad médica desconozcan las verdaderas causas que hay detrás del asunto y por ende nunca se solucione. Para el final del video me lo vas a poder decir sin temor a equivocarte. Vamos a lo nuestro. Empecemos por lo más sencillo de todos. El imaginario popular. O sea, si uno saliera a conversar con la gente en la calle y le preguntara con qué relaciona el término colesterol, qué piensa así a grandes rasgos que es el colesterol, la gente va a decir que es grasa, una especie de veneno, de cosas que nos está ensuciando, que nos está envenenando, que nos está dañando por dentro y que está obviamente relacionada con hábitos de vida y hábitos de alimentación errados, equivocados o nocivos, ¿verdad? Ok, entonces ahora yo te llevo a lo más básico de la información real con respecto al colesterol. Donde nos encontramos con ¿qué? ¿Qué es el colesterol? Una molécula esencial. Eso ya, a mi criterio, se me presenta como algo completamente opuesto a algo negativo. Compuesta principalmente de lípidos, ceras y grasas. Dentro del cuerpo, y sobre todo cuando las grasas son metabolizadas por el cuerpo, se transforma en grasas con distintas configuraciones, por llamarlo de alguna manera. Allí tenemos los triglicéridos, el colesterol propiamente dicho, los fosfolípidos, los glucolípidos, las ceras. Todas esas cosas son imprescindibles para poder utilizarla en la construcción y el mantenimiento de distintos tejidos en el organismo. ¿Con qué otra cosa me encuentro luego? Con que el 75% del colesterol que tenemos en el cuerpo lo produce el propio cuerpo. Y solamente el 25% proviene de nuestra alimentación. Que si nosotros incorporamos más colesterol con nuestra dieta, el cuerpo va a producir menos. Y si nosotros incorporamos menos colesterol en la dieta, nuestro cuerpo va a producir más. Primera pregunta de sentido común. ¿Nuestro propio organismo fabricaría algo que es suciedad, veneno y nocivo para nuestro cuerpo y que atenta contra nuestra propia vida? Desde luego que no. ¿Sabes cuánto colesterol fabrica tu propio cuerpo? 3.000 miligramos de colesterol por día. Es el equivalente a comer 15 huevos o a comer medio kilo de manteca. Esa es la cantidad de colesterol que tu cuerpo produce todos los días por estricta necesidad orgánica. Primero hagamos un pequeño paréntesis y dejemos algo en claro con respecto a nuestro hígado. Es nuestra planta de procesamiento por excelencia en el organismo. Es la fábrica que toma
todo aquello con lo cual nosotros nutrimos a nuestro cuerpo y lo desmenuza y lo desarma en cada una de las ínfimas piezas de las cuales están compuestos esos alimentos para, utilizando distintas combinaciones de cosas, nutrir, alimentar, reproducir, o sea, mantener sanas, operativas, alimentadas e incluso reemplazar todas las células del cuerpo que haya que renovar. ¿Y cómo hace esto? Bueno, precisamente a través de una parte de las células de nuestro hígado, que son el retículo endoplasmático rugoso y liso. ¿Qué hace cada uno? Bien, el retículo endoplasmático rugoso es el que se encarga de procesar la proteína en general y los aminoácidos en particular, porque al ingerir proteína, nuestro cuerpo no la trata sencillamente como proteína y punto, sino que la desagrega, la desarma en todos los aminoácidos que componen esa proteína, porque nuestro hígado requiere diferentes combinaciones de aminoácidos de acuerdo a la función que le vaya a dar cuando las envíe a todos los rincones del organismo. Y el retículo endoplasmático liso es el que se va a encargar de trabajar con lípidos, en general, grasas, hormonas, esteroides naturales y además también cumple una función de desintoxicante en general para todas las células del cuerpo. Una vez que nuestro hígado produjo todos estos ingredientes, con los cuales va a estar capacitado para ir fabricando todo lo que vaya necesitando, como en cualquier fábrica o planta, donde las cosas tienen que estar administradas, catalogadas, etiquetadas, saber dónde están guardadas, cómo recurrir a ellas y utilizarlo para sus necesidades. Eso se hace desde otra parte de las células del hígado que se llama el cuerpo de Golgi, que es otra organela dentro de cada una de las células y que funciona a efectos de una oficina postal, como si fuera una oficina de correo, que es la que determina qué es cada cosa, dónde está cada cosa y para que esté todo listo para poder disponer de ese elemento cuando haga falta. Tu hígado tiene ahora un montón de materias primas que ha logrado aislar, separar y tener listas para trabajar y por otro lado tiene un organismo entero que alimentar, mantener, hacerle el service y reconstituirlo. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo falta? ¿Qué es lo que necesita esa fábrica? Necesita su sistema logístico, que es la manera de hacer que todos esos alimentos y elementos lleguen al lugar a donde tienen que ir y cumplan su función. O sea, le falta la red de caminos, de rutas, las flotas de camiones, los trenes, lo que haga falta, ¿verdad? Y acá es donde vamos llegando a la verdad de la milanesa de soja, que después de aprender esto, muy probablemente no la vayas a comer nunca más. Bien, entonces, ¿cómo opera nuestro hígado? Además de con un sentido común envidiable. Cuando nosotros comemos, está trabajando la fábrica, recibiendo alimentos, recibiendo nutrientes y transformándolo en todas las materias primas que necesita. Ahora, cuando no estás comiendo, ¿qué hace nuestro hígado? ¿Se va a dormir? ¿Se va de franco, de vacaciones? No, jamás. No descansa nunca. Se va a poner a fabricar el medio de transporte mediante el cual va a hacer llegar esas materias primas a todos los rincones del organismo. Y esos medios de transporte son las famosas lipoproteínas. Es lo que habitualmente se le llama colesterol, pero que no son colesterol. Todos estos lípidos y grasas, principalmente, esenciales para la vida, tienen una cierta dificultad para desplazarse por el torrente sanguíneo. Entonces, en lugar de poder ir libremente como una molécula esencial de grasa o de lípido por la sangre, necesitan ir montadas en una especie de medio de transporte al cual sí le resulte muy fácil desplazarse por el torrente sanguíneo. Y eso es precisamente una lipoproteína. Como un barco lleno de contenedores de carga
que va a ir llevando desde el hígado a todos los rincones de nuestro cuerpo todos estos nutrientes para hacer todas las funciones habidas y por haber. Eso es lo que habitualmente se le llama colesterol y son lipoproteínas. De las que nos hablan siempre son ¿cuál? El colesterol o lipoproteína LDL y HDL, ¿verdad? Son las que todos conocemos. Supuestamente este es el malo, supuestamente este es el bueno, o sea, este vendría a ser como el Clint Eastwood y este vendría a ser Lee Van Cleef, en el bueno, el malo y el feo. Bueno, ya vamos a ver que ninguno de los colesteroles es malo, todos son buenos y el único malo y feo es en todo caso el que nos estuvo mintiendo a todos. Entonces, estos barcos de carga que van a transportar todo desde nuestro hígado al resto del cuerpo van a ir variando en su nombre y en su denominación de acuerdo a la carga que vayan teniendo en ese momento, de acuerdo a lo que estén llevando, de acuerdo a dónde estén yendo, o incluso de acuerdo a los que les va quedando a bordo una vez que ya fueron descargando parte de su cargamento en distintas partes del organismo. Vamos a comenzar por una que no es tan conocida, que es el colesterol VLDL. O sea, ya nos vamos a empezar a desarmar para que sea un poquito más específico. Todos corresponden a siglas en inglés, ¿verdad? O sea, Very Low Density Lipoprotein, o sea, lipoproteína de muy baja densidad. Aquí tenemos el barco que sale completamente cargado desde el hígado, completamente cargado de nutrientes, ¿no? Anda dándote cuenta de si esto parece algo nocivo, dañino, sucio o venenoso para nuestro organismo, que contiene esencialmente colesterol, o sea, colesterol verdadero y puro de este que fabrica nuestro cuerpo, los 3.000 miligramos diarios. Un 10% de la carga es colesterol. Un 70% de la carga son triglicéridos. Vos decís, pero acá me están nombrando todas las cosas que habitualmente son malas. Proteína, un 10%, y otros lípidos. Bien, resulta que los triglicéridos son un combustible fundamental para las células. Vos decís, no, pero ¿cómo combustible si habitual? ¿Y los hidratos de carbono cómo entran a jugar en todo esto? Ah, bueno, los hidratos de carbono son el malo de la película y en este momento me permito hacerlo entrar en escena. Cuando uno come de acuerdo a los cánones ancestrales de alimentación, o sea, de la forma que siempre debimos haber comido, los triglicéridos son el principal combustible de nuestras células. Por eso este barco de carga sale con un 70% de su carga de triglicéridos. Para luego, este colesterol VLDL pasar a ser el famoso colesterol LDL, o sea, ya no very low, muy bajo, sino low density lipoprotein, o sea, lipoproteína de baja densidad. Fíjate vos cuál es la diferencia. Acá ya hizo una descarga el barco. Salió con 10% de colesterol y ahora tiene 45% de colesterol. ¿Pero por qué? Porque descargó todos los triglicéridos. Acá tenemos solamente 10. Una vez que prácticamente descargó en las células todos los triglicéridos, todo el combustible que quedaba, ahora resulta que de ese 70% de la carga que ya no lo tiene más, ahora este 10% de colesterol representa más y pasa a ser 45% en relación a la carga total, la proteína un 25% y otros lípidos un 20%. Ese barco sigue dando vueltas por el torrente sanguíneo repartiendo cosas. Y una vez que se deshace de más cosas, que reparte más cosas todavía, entonces ya pasa a quedarle estos porcentajes y se transforma del LDL en el HDL, o sea, en el High Density Lipoprotein, o sea, en la lipoproteína de alta densidad, en la cual tiene un 20% de colesterol, un 5% de triglicéridos, un 45% de proteína y un 30%
de otros lípidos. O sea, como verás, todo lo que va haciendo que una lipoproteína pase de ser una cosa a ser otra lipoproteína es nada más que la contabilidad de lo que le va quedando en el cargamento. Nada más. Ahora, ¿cuáles son algunas de las innumerables funciones que nuestro organismo va a poder hacer con todo eso que le están proporcionando, que le están llevando las lipoproteínas o el colesterol? Bueno, sin ir más lejos, combustible para las células, material para construcción de las membranas celulares, o sea, para el mantenimiento de las membranas celulares que ya tenemos y para construir células nuevas que vayan a reemplazar a células viejas o a células ineficientes. Nada de esto nuestro cuerpo lo puede hacer con hidratos de carbono, ni con proteínas. Nada de esto. Fabricar esteroides naturales para el cuerpo. Fabricar las principales hormonas del cuerpo, las hormonas sexuales por excelencia, testosterona, estrógeno y progesterona para la mujer en el caso del embarazo. La producción de bilis. La bilis está producida por nuestro hígado y almacenada en la vesícula biliar y sirve precisamente para poder eliminar del cuerpo la cantidad de colesterol que ya haya hecho su trabajo o que sobre y que el cuerpo simplemente necesita eliminarlo. Entonces fíjate que el elemento del organismo que permite tomar el excedente de colesterol o el colesterol que ya haya cumplido su función y eliminarlo del cuerpo requiere del propio colesterol para ser fabricado y por consiguiente de la fabricación de colesterol por parte de nuestro propio organismo o la ayuda que nosotros podemos darle a nuestro propio organismo para que no necesite fabricar tanto por sus propios medios, que es proporcionárselo nosotros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando vos comes alimentos ricos en colesterol, le estás facilitando el trabajo a tu organismo de no tener que producir tanto por sí mismo. O sea, estás haciendo algo bueno al comer el colesterol correcto, no malo. Y por último, transporta y lleva a todos los rincones de nuestro cuerpo todos los antioxidantes liposolubles, o sea, todas las vitaminas liposolubles. Tenemos las hidrosolubles, que son las que solamente se pueden disolver en agua y podemos tenerlas disponibles durante poco tiempo porque el cuerpo las puede retener un tiempo escaso y si no las utilizó en ese periodo de tiempo, se eliminan. En cambio, las liposolubles son las que se almacenan en la grasa y sí podemos disponer de ellas por un largo periodo de tiempo, incluso meses, que son principalmente vitamina A, vitamina B, vitamina D. Si te has puesto a leer y escuchar cuáles son las maneras principales para mantener tu sistema inmunológico sano, fuerte y operativo, producir vitamina D, ¿verdad? Sol. Pero para además almacenar esa vitamina C la mayor cantidad de tiempo posible, colesterol, lipoproteínas, A, B, D, vitamina K1, vitamina K2, fundamentales en el proceso de absorción del calcio. Vos podés comer todo el calcio que quieras. Si tu cuerpo no tiene sol y vitamina K2, principal fuente de vitamina K2, la manteca. Si tu cuerpo no tiene sol y vitamina K2, come todo el calcio que quieras que tu cuerpo no lo va a poder absorber. Y si vos combatís el colesterol o no tenés las cantidades de colesterol y lipoproteínas adecuadas en tu cuerpo no va a poder lidiar con esas fuentes de calcio y no lo va a poder llevar a tus huesos. Amigos, vamos a entrar a la parte más sabrosa del asunto, que es tratar de entender cómo fue que se creó toda esta jerga médica, toda esta especie de mitología, ¿no es cierto? Lo que teníamos acá era esta lipoproteína o colesterol que salió con su cargamento completo. Luego, cuando se descartó o descargó su principal componente, que eran los triglicéridos,
a partir de esa descarga se transformó en LDL, en el colesterol malo, que ya no está cargando en este momento los triglicéridos. Entonces acá es donde la medicina utiliza a estos dos elementos, porque siempre hay que poner un bueno y un malo, un amigo y un enemigo, porque si pusiéramos todos los elementos, esta otra lipoproteína más el kilomicrón, que es la cuarta, ahí ya empezaría a no poder explicarse el esquema maniqueo de buenos y malos, de todo o nada que nos pretenden mostrar. Entonces, lo más simple de todos es que esta lipoproteína, como todavía tiene buena parte de su cargamento, se la considera la lipoproteína que salió del hígado, que sale del hígado a hacer su recorrido, ¿verdad? Y esta, el HDL, es el barco de carga que vuelve al hígado después de haber hecho todas las sucesivas descargas. Entonces, por el simple hecho de que en este punto esta lipoproteína, este colesterol, ya descargó la mayor parte de su cargamento por todo el organismo y entonces ahora está semivacío volviendo al hígado, se lo considera el bueno porque está vacío, desprovisto de triglicéridos y con muy poco colesterol, y al anterior, que todavía tenía mercaderías por distribuir por el organismo, se lo considera el malo, aunque no lo creas. Pero desde luego, eso no es todo. Acá falta el elemento sorpresa que te introduje hace un momento. Y fíjate acá cuáles son las principales cosas que nuestro hígado produce y que va a transportar a todo el cuerpo a través de las lipoproteínas. ¿Qué es lo que aquí no hay? ¿Qué es lo que aquí no figura? Glucosa, los hidratos de carbono, o sea, los azúcares, los glúcidos, la glucosa, o sea, todo lo que o bien contenga azúcar o si no contiene azúcar va a contener almidones y que una vez digeridos se van a transformar en azúcar o en glucosa en el cuerpo. Ahí, amigos, lo tienen al verdadero malo de la película. Y ahora, amigos, que ya tenemos toda la teoría fundamental y en un ambiente más tranquilo y distendido, espero transformarme en un apropiado storyteller o contador de historias para avanzar sobre el meollo de la cuestión. Y tal es así que había una vez un médico, el doctor Joseph Healthykiller o José Matasanos, el cual, pese a haber estudiado todas estas cuestiones en la facultad, le decía a sus pacientes que el problema era el colesterol, que el problema era la grasa, que el colesterol era el causante de las obstrucciones arteriales y de los infartos, y que al colesterol había que reducirlo todo lo posible, combatirlo y además medicarlo si fuera necesario. ¿Sabes en qué consisten, qué son esencialmente las estatinas, o sea, los medicamentos para combatir el colesterol? Son ni más ni menos que bloqueadores de colesterol. O sea que a partir de empezar a consumir dichos medicamentos, tu cuerpo va a ver profundamente dañada esta maquinaria perfecta de distribución de nutrientes. ¿A qué se debe semejante confusión o semejante engaño o mezcla de ambas cosas, semejante atrocidad, en definitiva? ¿A qué se debe? ¿De dónde viene la confusión o la artimaña que hay detrás de todo el asunto? Y esos son dos elementos: la glucosa y la glicación de lipoproteínas. La glucosa es un elemento, ¿verdad? El azúcar o cualquier alimento que una vez digerido se transforma en azúcar en el cuerpo. O sea, los hidratos de carbono, las harinas, los cereales, los granos, las legumbres, la fruta, la miel, el azúcar de mesa,
las golosinas, todos los hidratos de carbono de todo tipo que una vez que entraron al cuerpo se van a transformar en glucosa o en su defecto algunos de ellos en fructosa, que es la fruta, la miel y algunas raras excepciones más. Este tópico puntual lo voy a desarrollar con bastante más profundidad en otros videos, pero lo que sí voy a decir para darle un sustento para poder dimensionar de lo que estamos hablando, en las sociedades occidentales, actualmente, si bien hay algunas que desarrollan cifras estadísticas al respecto y otras no, que seguramente las que no lo hacen debe ser peor todavía, las personas comen, la población en general come escucha bien este número, entre 12 y 20 veces más hidratos de carbono de lo tolerable por un organismo. Entre 12 y 20 veces más. No el doble, un 50% más, no, entre 12 y 20. Entonces ahora, cuando esos comestibles, porque yo no les llamo alimentos a los hidratos de carbono porque realmente no alimentan, son comestibles a mi criterio. Uno los puede comer, el cuerpo de alguna forma se las arregla para consumirlos, justamente porque al saber el organismo que son cosas muy dañinas una vez que entraron al cuerpo, entonces por eso dice, tengo que consumirlo lo más rápido posible. Esa es una de las grandes confusiones de la medicina. Dicen, no, el cuerpo tiene requerimientos de hidratos de carbono porque la prueba está en que lo primero que hace es utilizarlos para consumirlos. No, lo primero que hace es utilizarlos para consumirlos porque los quiere eliminar lo más rápido posible. Entonces, cuando todos esos hidratos se transforman en glucosa, se transforman en azúcar y entran al torrente sanguíneo, producen varias cosas. Primero, vas a empezar a desarrollar la famosa insulinoresistencia. La insulinoresistencia no es solamente algo que lo padecen los diabéticos, lo padece en distintos grados entre el 80 y el 85% de la población, o sea, todo el mundo. ¿Por qué? Porque la insulinoresistencia la produce el exceso de azúcar y de hidratos de carbono en la dieta y las sociedades occidentales consumen entre 12 y 20 veces más hidratos de carbono de lo tolerable por un organismo. Entonces, la insulinoresistencia es una constante en prácticamente todo el mundo. Por otro lado, esa circunstancia y esa cantidad de azúcar en sangre te va a llevar dos procesos sumamente negativos para el cuerpo, prácticamente al máximo de sus posibilidades, que son los procesos inflamatorios de todo tipo, o sea, tu cuerpo de todo tipo va, o sea, tu cuerpo emprende procesos inflamatorios de distinto orden por todo tipo de estrés, daño, complicación de salud que esté atravesando. Puede ser desde algo puntual, como por ejemplo un proceso inflamatorio de un músculo o de una articulación por un exceso de ejercitación, por una lesión que hayas sufrido, por exigir un músculo o una articulación, por una enfermedad cualquiera y de todo índole que estés sufriendo, ya sea de un órgano, ya sea una enfermedad autoinmune, ya sea una enfermedad respiratoria, de la piel, complicaciones digestivas, enfermedades neurodegenerativas. Por todo el cuerpo va a emprender procesos inflamatorios para tratar de sobrellevar esas situaciones. Bueno, la glucosa y los hidratos de carbono incentivan y excitan los procesos inflamatorios al máximo posible. Y por el otro lado, el estrés oxidativo, ya que no hay elemento que dañe y castigue todos nuestros tejidos más que la glucosa, el azúcar y por ende los hidratos de carbono. Ahora bien, todas esas tremendas cantidades de glucosa y de azúcar, ¿por dónde tienen que circular?
principalmente, para que nuestro cuerpo haga malabares para tratar de consumirlo lo más rápido posible, por el torrente sanguíneo, ¿verdad? Por nuestras arterias. Con lo cual, el endotelio arterial, las paredes internas de las arterias, es lo que está permanentemente sufriendo el daño y el castigo de ese azúcar constante que viaja por el cuerpo y con el cuerpo haciendo todo el esfuerzo posible para producir insulina a mansalva, para tratar de sacar el azúcar ese, del torrente sanguíneo lo más rápido posible, porque sabe que no hay otra cosa más dañina. Y es ahí entonces donde se produce un doble proceso simultáneo, la tormenta perfecta de castigo. Por un lado, el azúcar circulando permanentemente e irritando el interior de nuestras arterias y todo nuestro sistema cardiovascular como no te podés imaginar. Ahora bien, uno no lo siente, nosotros no lo sentimos. El cuerpo sí sabe que todo el endotelio arterial está sumamente dañado, sumamente irritado. Y eso lleva eventualmente a que se produzcan laceraciones o microlesiones en las paredes internas de la arteria. Y a que no sabes, entre tantos beneficios y tantas tareas que tiene el colesterol y las lipoproteínas, cuál es específicamente una de las funciones del colesterol LDL, o sea, del colesterol malo. Es ir a reparar, curar y sanar las lesiones de las paredes arteriales. Entonces, claro, aquí es donde está la confusión, que no es confusión, sino un gran engaño y una tergiversación muy profunda de información, en la cual, haciendo una autopsia y analizando una arteria colapsada, o sea, una arteria infartada con todo ese tapón que se produce cuando se genera el infarto, decían, miren, acá hay colesterol, y hay colesterol del que tiene determinado porcentaje de triglicéridos, determinado porcentaje de carga. Entonces, es el colesterol LDL el que generó el taponamiento de la arteria. No, el colesterol LDL estaba ahí, pero estaba trabajando, estaba tratando de sanar la lesión en la pared arterial que produjo el azúcar. Y eso no es todo, porque mientras por un lado se está llevando adelante esa situación, por el otro lado pasa la que te acabo de nombrar, que es la glicación de lipoproteínas. Cuando nuestras lipoproteínas o el colesterol está haciendo su trabajo en el cuerpo y en el torrente sanguíneo se encuentra con glucosa, porque la persona comió azúcar, comió hidratos de carbono que se digieren en el acto y te producen un pico de insulina y de azúcar en sangre absoluto, todo eso eventualmente se cruza en el torrente sanguíneo. Cuando esas partículas de glucosa se encuentran con los barcos, las lipoproteínas, haciendo su trabajo y transportando cosas, el azúcar ataca la lipoproteína. La ataca, se le pega y lo hace mutar por completo. Es como si hubiera agarrado el barco transportador y lo hace añicos. Lo aplasta, lo deja completamente deformado e inservible. Entonces, ¿qué sucede a partir de ese momento? Ese barco, cargado con todos los nutrientes que llevaba, se dirigía a un determinado lugar del cuerpo. Por ejemplo, el cerebro, por ejemplo, el sistema nervioso, que son partes de tu cuerpo que están esencialmente construidas en base a grasa, construidas y mantenidas sanas y alimentadas en base a colesterol y a grasa. Entonces ese barco va, supongamos, al cerebro, al sistema nervioso, a donde sea, a llevar su cargamento. Pero como está totalmente deformado por lo que le hizo el azúcar cuando se cruzaron en el torrente sanguíneo, cuando llega el barco a su destino, hay un puerto a donde el barco tiene que estacionar. Pero ahora tiene otra forma el barco, torcido, deformado, grande. Entonces cuando quiere estacionar
en el puerto a donde iba a descargar, ya no puede estacionar. Trata y no lo logra. No lo puede hacer más. No puede dejar los materiales que llevaba a ese lugar. Entonces, eventualmente, ¿qué sucede? El barco sale de ahí y se va. Sigue por el torrente sanguíneo. A partir de ese momento, esa lipoproteína, ese barco fantasma, que es ahora como el barco de Piratas del Caribe, el negro, el barco fantasma, ahora queda dando vueltas a la deriva por tu cuerpo, como una especie de chatarra que ya no puede más hacer su trabajo. Pero ¿qué pasa? Esas células le mandaron una orden a tu cerebro y a tu hígado de que no llegaron los nutrientes que tenían que llegar. Entonces, ¿qué hace tu hígado? Dice, che, no hay suficientes barcos transportadores. Entonces, otra vez, cuando vos estás durmiendo o cuando no estás comiendo, tu hígado fabrica más lipoproteínas. Fabrica más barcos porque le mandaron la orden de que no llegaron los alimentos. Entonces, por eso es que cuando vos comes azúcar y comes hidratos de carbono, te empiezan a aumentar, en un análisis de sangre, el colesterol LDL. Te empieza a aumentar el colesterol en general, pero sobre todo el LDL, porque vos tenés el cuerpo lleno de barcos fantasmas deformados que no pueden hacer su trabajo, no pueden llevar alimento a donde corresponde y tu hígado sigue fabricando y sigue fabricando. Pero vos seguís comiendo azúcar y seguís comiendo hidratos de carbono y se siguen cruzando en el torrente sanguíneo y siguen generando chatarra y chatarra. ¿Vas viendo por dónde vamos? Entonces, eventualmente pasan dos cosas. O directamente se produce un tipo de lastimadura o lesión en la pared interna de la arteria, o por ejemplo, alguna de estas lipoproteínas glicadas, mutadas y arruinadas, que están dando vuelta como si fuese la basura que está en órbita de los satélites viejos que no funcionan más, tenés todo eso dando vueltas por tu torrente sanguíneo, eventualmente alguna de esas lipoproteínas se queda adherida, por ejemplo, en una curva de una arteria, en una pequeña depresión del terreno interior del endotelio arterial o una lesión en sí. Cuando pase cualquiera de esas cosas, van a haber dos mecanismos que van a salir a tratar de arreglar esa circunstancia que se está dando, que son los glóbulos blancos, las defensas de tu cuerpo, los glóbulos blancos que van a salir a ver qué pueden hacer en esa circunstancia, independientemente de que no sepan qué pasa, algo pasa y allá van los glóbulos blancos, por un lado. Y por el otro, el colesterol o las lipoproteínas, LDL, son un vendaje para curar lo que se está llevando ahí a cabo. Pero ¿qué pasa? Vos nunca tendrías que haber tenido lipoproteínas glicadas en el cuerpo. Nunca. Entonces, cuando eso se queda pegado, adherido en ese lugar, van, por ejemplo, los glóbulos blancos y ocupan toda la zona. Tratan de ponerse a trabajar arriba de la lesión o arriba de la lipoproteína pegada en la pared de la arteria. Pero los glóbulos blancos tratan y no logran. A veces hay suerte y la lipoproteína se despega sola y sigue andando por el torrente sanguíneo, haciendo todo tipo de cosas que ya lo vamos a ver en un futuro, porque hay cuestiones que ni siquiera se dicen, ni siquiera se mencionan, y es más, se engaña a la gente diciendo que son hereditarias y no son hereditarias, son producidas específicamente por nuestros hábitos alimenticios. A veces hay suerte y la lipoproteína se despega y sigue viaje por un tiempo, no pasó nada, pero a veces se queda pegada y los glóbulos blancos van a trabajar. No logran solucionar el problema, pero como no lo logran, se quedan ahí, se quedan trabajando. Y eso hace que la pared de la arteria empiece a tener un cúmulo de cosas que se empiezan a juntar en ese lugar. Todos los glóbulos blancos tratando de hacer su trabajo y no pueden. Después vienen el colesterol LDL y se pone también en el mismo lugar junto con los glóbulos blancos a tratar de hacer su parte.
y tampoco puede, y se empieza a hacer más grande. Y detrás de eso viene cualquier otro tipo de residuo, y ahora sí es residuo o basura, que antes estaba dando vuelta, pero ahora hay como una especie de represa en ese lugar donde están los glóbulos blancos y las lipoproteínas. Y las cosas empiezan a quedar atascadas en ese lugar. Y después vienen todas las partículas de calcio no absorbidos, que ya te voy a contar cómo es que la gente no tiene problemas de calcio por falta de consumo de calcio. La gente come calcio de sobra. El tema es que ni siquiera los médicos te dicen qué necesitas hacer para que tu cuerpo absorba el calcio. Entonces, como no lo absorbes, el calcio lo tenés dando vuelta por las arterias, que es lo que va endureciendo las arterias, calcificando las arterias, porque nunca va a los huesos. Y entonces se empieza a quedar el calcio atascado en la represa. Y así es como entre glóbulos blancos, lipoproteínas glicadas, calcio libre en sangre, se empieza a generar lo que termina desembocando en la obstrucción total de la arteria y por ende en el infarto. O sea, esa circunstancia donde dos absolutos héroes, que eran tus glóbulos blancos, tus defensas, y el colesterol, estaban tratando de arreglar el daño y de salvarte la vida de lo que te estaba haciendo el azúcar, la glucosa y el consumo de hidratos de carbono. Espero haber sido claro. En próximas ediciones voy a ir profundizando en todos estos temas porque tienen, por supuesto, muchas derivaciones. Cuáles son los verdaderos nutrientes, cuáles son los verdaderos combustibles para el cuerpo y cuáles los que consumimos a mansalva pero nuestro cuerpo no necesita en absoluto. Que la historia del Dr. Joseph Healthy Killer les haya resultado nutritiva. Gente común y corriente como nosotros y comunidad médica, todos hemos sido engañados por el mismo aparato de tergiversación de información, con un claro objetivo, por supuesto, que la gente no tenga ni idea de por qué enferma, que los médicos, pese a haber aprendido una determinada teoría en la facultad, después apliquen prácticamente lo opuesto en el consultorio. Y uno también se pregunta, pero ¿y si uno tiene 6 años de conocimiento médico encima? Y por ejemplo yo, que nunca puse un pie en mi vida en la facultad de medicina, ¿puedo llegar a toda esta información? ¿Un médico no? En este último año y medio, amigos, la vida de todos se ha complicado muchísimo y como se habrán dado cuenta, esto no pinta para solucionarse, pero ni cerca. Entonces tenemos que aprender en el menor tiempo posible a adquirir las armas y las herramientas que necesitamos para transformarnos en estrategas de nuestra vida y en nuestros propios médicos, porque en un momento difícil, en un momento de incertidumbre social, económica, política, en la vida familiar, complicaciones de todo tipo, no hay nada peor que además no tener salud, que además no estar sano. No tenemos tiempo para perder. Por eso desde ya, a mí nada me daría más satisfacción que poder contribuir a que tu vida cambie para bien, profundamente, radicalmente y para siempre. Y además de, como siempre digo, no dejarnos transformar en el negocio redondo de nadie, en este canal lo vamos a lograr y de la forma más práctica, más simple, pero obviamente hay que ponerle un poco de teoría y conocimiento a las cosas. Acá te dejo un par de videos más para que sigas profundizando y te veo pronto. Esto no para más. Chao.